el evento menos esperado de realmente toda la sociedad. Nadie quería esto, nadie esperaba esto, pero todos van a estar satisfechos al final de esto, porque los Fales de Oro son premios que van a tener reconocimiento importante de ahora en más. Premios elegidos únicamente por mi persona al mérito musical y artístico, guiados en varias categorías, algunas contemporáneas, otras no tan contemporáneas, pero que reconocen el mérito musical y artístico de em, ciertos creadores, ciertos justamente artistas que decidieron dejar su huella dentro de la cultura con sus producciones. Así que vamos a empezar, sin nada más que decir, con esta pobremente hecha diapositiva. Entiéndame, no tengo una experiencia en diseño gráfico como para hacer las cosas mejores que con un PowerPoint. Así que esto es lo que hay con las fotos en 480p, algunas y en 720 otras. Pero vamos a celebrar el artista veterano del año, Fares 2025. Ese artista que yo creo que en este año se llevó mis oídos espectacularmente y que supo tener una presencia que pocos otros realmente pueden compararse. Tiene varios artistas esta categoría. Naturalmente, creo que son todos. Bueno, la mayoría de todos hacían música radicada dentro de las décadas de 60 y 70, con excepción de Jeff Buckley, que es el único artista de los 90, que está acá también por un disco que sale en forma de compilación, en forma de una grabación que nos deja Buckley, que no fue publicada previa a su fallecimiento, como es el disco de Live at Cine, que creo que es la obra que mejor representa toda la capacidad artística de Buckley a la hora de interpretar. Esa sería mi quinta posición. Vamos a agarrar y decir las posiciones de cada uno para tener detalladamente quién es el más meritorio, por qué, y quiénes también se merecen estar acá, por qué razones. En el puesto número 4 tendría Stevie Wonder, porque a pesar de que de todos estos puede ser el que tenga uno de mis discos favoritos dentro de estos, que es el Inner Visions, tampoco es que pasé tanto tiempo con él, tampoco es que creo que mi año tuvo un recorrido en donde Stevie Wonder haya tenido tanta prevalencia, pero sí que el Inner Visions ocupó un lugar crucial dentro de mi escucha. eh, Y es clave mencionarlo y también es uno de los artistas obviamente más influyentes y relevantes dentro del R&B, así que reconocidísimo y fuerte cuarto puesto para Steve Wonder. En el puesto número 3 se lo otorga Neil Young, un artista del que solo pude escuchar su música recientemente, cuando agarré y me empecé a meter en el country y el country rock, géneros en donde Young predominó y donde se esparció toda su vida desde los 60s con, bueno, su álbum autotitulado Young y el Everybody Knows This Is Nowhere, hasta en los 70s con el aclamado After the Gold Rush, con Harvest, con On the Beach. eh, Supo mantener también esa tónica con discos como Tonight's the Night, discos como Suma, un poco menos con el American Stars and Bars y también con el aclamado disco de 1979 que es visto como su gran regreso dentro de esa década, que es el um, Rust Never Sleeps con Crazy Horse. Em, Creo que Rust Never Sleeps es su mejor obra, creo que es el que mejor muestra esa dialéctica que puede tener Young a la hora de aproximarse al rock mucho más folquero, mucho más delicado, por el que tanto es halagado en discos como el Harvest o el After the Gold Rush, y combinarlo con una tónica mucho más hard rockera que incluso se torna a veces bastante osada para la época, con mucha distorsión, con mucho punch, casi que se ve que está tomando lecciones del punk, de música que tiene que ser más rápida. No se equivoquen que no tiene poco de punk en Rust Never Sleep. Pero en ciertos momentos, como en el Sedan Delivery, o como incluso en el Hey Hey My Ma, Hey Hey My My, Into the Black, podemos ver esa intención. Así que Young se queda con el tercer puesto. También hay que decir que sus dos álbumes que he escuchado, tanto el Live Rust como el Weld, uno de principios de los 80 creo, de las grabaciones durante la época de Rust Never Sleeps, como el Weld que se hace antes del lanzamiento de Harvest Moon,
em, durante la época en donde Neil Young había recientemente sacado su disco Ragged Glory, que es por ahí su disco más fuerte. Eh, Increíblemente geniales esas performances en vivo que tienen versiones icónicas de una de sus mejores canciones y una de las canciones más aclamadas dentro de la historia del country y del hard rock. Eh, Gran artista Neil Young, pero se queda solo con el tercer puesto, porque el segundo puesto es Johnny Mitchell, que supo estar ahí durante gran parte del principio de este año para mí. Escuché Blue a principios de año y la verdad es un hermoso disco que fue creciendo con cada escucha, que se fue volviendo cada vez más fuerte mi apreciación por la manera en que Mitchell se aproxima al liricismo, en que Mitchell plasma lo melancólico, el desidio y el estado de su vida durante el periodo de ruptura, un álbum fuertemente personal, el Blue, que agarra y transita varios tipos de humores, de nostalgia, de anhelo, de justamente tristeza, que es uno de los discos más característicos dentro del folk contemporáneo y probablemente el disco más aclamado de cantautor en mi catálogo. Creo que es ejemplar. Después de Blue podemos agarrar y notar dos grandes discos que tienen donde se interesa un poco más en el jazz como método de ayuda compositiva a las melodías folk y a las melodías poperas que iba haciendo, porque Johnny Mitchell es un artista que siempre estuvo identificada con obviamente la instrumentación acústica, con las guitarras eh, tradicionales, no eléctricas, y que lo muestra muy bien en tanto el Hejira de 1974 como el The Hissing of Summer Lawns de 1975, o creo que Hejira del 76, no me acuerdo. Creo que Hejira 74, Hissing of Summer Lawns 75, da igual. Pero son dos grandes discos en donde transita diferentes mezclas entre el folk, el pop y el jazz, que creo increíblemente destacables, increíblemente fuertes. Pero no llego a dominar completamente mi año, porque si tengo que agarrar y decir mi artista veterano del año, ese es sin duda Miles Davis. Probablemente uno de los compositores de jazz más importantes de toda la historia, uno de los artistas más importantes de toda la historia, a mi criterio, por cómo supo innovar, por cómo supo sacar adelante un estilo como el jazz que estaba en una época tremendamente purista y él como uno de los autores más importantes del género, agarra y termina contradiciendo la opinión del purismo y innovando a partir de técnicas compositivas. En este contexto estoy hablando obviamente de Silent Way, de Lina Silent Way, uno de sus mejores discos sin ninguna duda, un disco en donde se atreve a incorporar técnicas de producción, donde agarra y experimenta con los loops, con el corte de las pistas, con mezclar, con tratar de alterar el producto físicamente e ir en contra de las normas del jazz para crear una composición increíblemente etérea, pero también repetitiva, muy oscilante en cierta medida, y después se lanza completamente al jazz avant-garde y experimental, primero a través del Beaches Brew, un disco que ya había escuchado, que no me había capturado tanto como Lina Sailot Way lo hizo, pero que sin dudas también es un increíble disco y uno de los discos que creo que debería ser de los más canónicos dentro de cualquier historia que tenga en cuenta el jazz. Y también está el increíble, el magnánimo y mi álbum favorito de él, sin ninguna duda, después de escucharlo varias veces, el gran eh, Get Up With It del 74, que combina todas esas composiciones que había hecho en su era eléctrica para servir como una recopilación de todo el trabajo que había estado haciendo en esa década, todo el avance que había logrado, eh, de una manera mucho más osada, mucho más avant-garde, mucho más expresiva, de también explorar texturas, que juega con esta incorporación de nuevos estilos que tuvo y con la inauguración del jazz fusión en el 69 que había hecho con una Silent Way y lo lleva a diferentes rubros. Hay mucha influencia también del ambient, se nota, o de música que después va a ser llamada ambient. Mucha influencia de él en el ambient, diría yo. Mucha también experimentación sonora, mucha experimentación rítmica. Es increíble lo que logra Miles Davis hacer en el Get Up With It. Es sin duda es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos y una obra increíble. Así que me parece que está completamente ganado su puesto como el artista veterano del año, Fales 2025. eh, el difunto Miles Davis se lleva la cereza. Siguiente tenemos el grupo musical del año, Fales 2025.
decidí que no era suficiente agarrar y solo hablar de un artista y dividirlos entre artistas y grupos para tener un reconocimiento más individual y más grupal. Creo que en esto vamos a ir un poco más rápido. En el quinto puesto yo pondría King Lizard and Lizard Wizard. Em, los tuve que poner acá porque creo que son el artista del que más escuché canciones en todo este año, simplemente por todo lo que escuché King Lizard and the Lizard Wizard en el primer eh, trimestre de este año. La verdad dominaron mis escuchas tanto la banda como el Bootleg Gizzard, la versión de sus discos en vivo bootlegueada que tienen disponible, ellos tenían disponible en Spotify y ahora la tienen disponible en Bandcamp. Em, Siento que es una gran banda llamera, siento que es una gran banda en el aspecto técnico que influenciados por todo el rock psicodélico y el garage rock de antaño, pueden dar una versión mucho más modernizada, mucho más actual al sonido, que no es exactamente una versión completamente eléctrica, como se podría decir. El tema es que son una banda muy deviante, muy que se desvía de sus raíces constantemente y que nunca se puede predecir lo que van a hacer la próxima vez. Vi que su último álbum es uno de rave, es un álbum de electrónica, que es raro porque nunca antes los había visto experimentar con eso, a pesar de que habían tocado diferentes sonidos. Pero bueno, eh, lindo quinto puesto para King Gizzard and the G-Service. En el cuarto puesto tengo a Genesis. Creo que debe ser mi banda con. Bueno, no es mi banda todavía con más streams del año. Genesis, para mí, sin duda, una de las bandas del rock progresivo más icónicas. Una de las bandas del rock progresivo que creo que hay que checar primero, porque es de las más influenciales. Habiendo escuchado por primera vez discos como el Nursery Crime y el The Lamb Lies Down en Broadway, así como otros buenos discos que tienen como el Wind and Wuthering y el A Trick of the Tail, discos que se hicieron después de la salida de Peter Gabriel del grupo. Creo que Genesis es una banda que tiene un montón de cosas súper, súper memorables. Creo que hicieron una de las canciones más que se pueden catalogar como estándares dentro del género del prog rock y que realmente son muy debido a la masa de repertorio que tienen esos 5 primeros años de los 70 y lo clásico que son, es un sonido muy clásico, es un sonido muy, ¿cómo podría decirse? Eh, Memorable y muy característico también, muy que se puede saber qué está haciendo Genesis y se queda en voz y es algo muy, muy icónico a decir verdad. Creo que es una de las mejores cosas que tienen es la catchiness de sus canciones, que a pesar de nunca haber sido una banda popera, tienen alguna de las de los temas más poperos y de las manifestaciones artísticas más poperas dentro de todo el género del pro rock, mientras contemporáneos como Yes se iban más por eh, todas esas sonatas largas y desarrolladas que eventualmente llegarían a su zenith en el Tales of Topographic Oceans. Genesis nunca fueron tan así, Genesis siempre fueron mucho más pastorales, mucho más con los pies en la tierra, eh, y creo que por eso son un grupo de prog mucho más fácil de digerir que otros de su categoría. Sin lugar a dudas, una de las grandes bandas de prog, Genesis, y la cuarta banda de este año para mí. En el tercer puesto tenemos a la que considero mi banda favorita de todos los tiempos, King Crimson. ¿Por qué King Crimson está en tercer puesto? Bueno, yo terminé de escuchar toda la discografía de King Crimson este año, no había escuchado por completo discos como la serie de discos que van a partir de el segundo disco de la banda Discipline que ellos tienen, porque King Crimson tiene distintas eras en donde se iban desformando, reformando, redisolviendo y tienen esta era principal dentro de los 69 hasta el 74 donde la banda experimenta un montón de transformaciones para finalmente terminar en la agrupación icónica de Flip Wetton y Bruford, compositor y guitarrista, bajista, cantante y baterista. Y posteriormente se reforman teniendo en vez de a Wetton a Tony Levin y también a Adrian Belew como segundo guitarrista y vocalista. Y después se disuelven también en el mediados de los 80, creo que en el 86, y después vuelven y bueno, también surgieron sus distintas transformaciones a partir de esa época. Pero justamente los discos Pete y Theory of a Perfect Pair son discos que no había escuchado por completo. Y los últimos dos discos que tienen, tanto el Construction of Light como el The Power to Believe, eran discos que no había chequeado. Ahora, creo que Construction of Light es directamente un disco malo, es un disco que no atiene a las fortalezas que tiene la banda y es un disco donde tratan de agarrar y
expandirse mucho. Es un disco que agarra y toma mucho del rock industrial, de metal industrial, significa... Onda, parecido a cómo el track logra significaciones asociadas con el rock industrial en un ambiente muy proguero, pero el Construction of Light es simplemente demasiado denso y como que se nota un poco enfocado. No creo que esté dentro del catálogo más memorable de King Crimson. Es una de las experiencias creo que menos placenteras que hay de escuchar a ellos. Pero de todos modos es una banda que se reasentó mi amor por ellos, se multiplicó sinceramente mi amor por el disco Red, que es un disco que nunca le había dado la ovación que tiene mucha gente, que nunca había significado tanto para mí y que sinceramente había días en donde salía, tenía que ir a la facultad y me ponía a caminar y simplemente ponía Red y era un disco que me agarraba y me despertaba, digamos. Em, y también un año en donde pude completamente apreciar el que sigue siendo mi disco favorito de ellos sin ninguna duda, que es el Armstrong Synaptic Pa 2, que agarrando y aprendiendo sobre la composición que ellos tienen, sobre la aproximación que tiene Fripp, sobre la ideología que tiene, em, agarrar y ver la genialidad que se transmite principalmente a partir del title track, pero también a través de grandes obras dentro del disco, como lo son The Talking Drum, como lo son Exiles, como lo son Easy Money, como lo son Book of Saturday. Simplemente una de las mejores bandas de la historia, sin duda. Y sobre todo tercero, porque bueno, tuve algunas experiencias no tan placenteras con ellos. Tengo que decir que el Power to Believe, que es otro de los discos que no había escuchado, creo que es un gran disco. Creo que es un disco que está a la altura de algunos de los discos de la primera generación de King Crimson. No obviamente del In the Court of the Crimson King, pero sí es mejor que Lizard para mí. Es mucho mejor que In the Wake of Poseidon. Mejor em, que Starless and Baby Black, creo yo. Eh, pero sigo creyendo que son obviamente una gran banda, pero creo que hay dos bandas que este año me hablaron más a mí, me capturaron mucho. La segunda sería Swans. Em, Swans es una banda en la que he escuchado por primera vez dos de sus discos, los cuales son White Light from the Mouth of Infinity del 91 y el Children of God del 89. Además de eso, escuché varias veces Soundtrack of the Line, escuché el Deliquescence de 2016, creo que era, y el The Gate, creo que era de 2015 o de 2014, no sé muy bien cómo era. Em, Discos en vivo. Y uno de mis discos favoritos en vivo de toda la historia ahora, que es el Swansea's Dead, una de sus performances finales interpretando tanto material solista, tanto de Michael Chira como de Jarboe, dos de los miembros más integrales de la banda en los 90, em, como el material, el disco más aclamado de ellos y mi disco favorito de ellos, obviamente, que es el Soundtracks of the Blind. Swans es una banda recontra experimental, recontra post-rockera y haber chequeado su era más gótica que tenían con el Children of God y con el White Knight from the Mouth of Infinity, que son tal vez los dos discos más icónicos dentro de su periodo gótico. Ese periodo que tuvieron de transición entre el rock industrial, noise rock más ruido, más aberrante en términos de la alienación que puedan eh, causar en un escuchante que no es familiar con el sonido de Swans o con el sonido que tiene el noise rock o el industrial rock. eh, y lo espeso y lo desarrollado y lo ambiental que tienen en discos como The Soundtracks of the Line, como también tengo entendido, discos que todavía no he escuchado, The Great Annihilator, en donde van mucho más fuerte a por la apuesta del post-rock y va por la apuesta del rock experimental. Eh, Son de segundo porque, dentro de todo, no es una banda fácil de escuchar. Sigue siendo una banda que para mí no es fácil de escuchar. Tengo que estar en un cierto setting para escuchar Swans. Pero sí que creo que White Light in the Mouth of Infinity hace eso para aligerarlo mucho. Creo que White Light in the Mouth of Infinity es un disco que puedo agarrar y apropiar a distintos contextos y por eso lo tengo entre mis absolutos favoritos dentro de la discografía de Swans y creo que perfectamente puede considerarse al nivel de un disco como To Be Kind. Por lo bajo, tampoco por lo alto. Creo que To Be Kind es obviamente un poco mejor, pero creo que White Light of the Mouth from the Mouth of Infinity es mucho más ligero, mucho más escuchable en cuanto a lo ligero que puede ser el sonido y que además tiene aproximaciones tempranas a lo que es el sonido del neofolk que después van a explorar en sus discos por rockeros muy, ¿cómo decirlo? Eh, Inspirada, en donde, bueno, a pesar de que uno de los mejores temas que tienen no había entrado originalmente en el pressing original de White Light from the Mouth of Infinity, Blind es una de las mejores aproximaciones al neofolk de una manera incluso mucho más luminosa de lo que estaba experimentando la banda en ese entonces. Pero también canciones dentro de ese disco como Will We Survive o como La Will Save You son increíblemente memorables.
Creo que es una increíble banda. Swans, como dije también, Swans is Dead tiene esta intensidad a la performance y lo memorable que son, la manera en la que expanden conceptos como los que tienen en Helpless Child o en Blood Promise o en Lavender. Es increíble. Es algunas de los momentos mucho más inspirados de una banda en vivo que escuché en mi vida. Em, pero no llegan a ser mi grupo musical del año 2025 porque hay un grupo que fue consistente todo el tiempo y a pesar de que por ahí no lo escuché tanto, sus melodías permanecieron y permanecen en mi cabeza y creo que tiene una aproximación al género musical del pop rock y del jazz rock increíblemente inspirada, increíblemente, creo que muy, podríamos decir, elemental a la hora de comprender cómo hacer grandes canciones y al comprender la importancia de ser técnicamente bueno a la hora de hacer música. A pesar de que no creo que para tener que hacer música tengas que ser sí o sí técnicamente bueno, pero creo que en el jazz rock y en el pop rock es algo que es importante. Uno quiere agarrar y tener buena capacidad de tocar los instrumentos para generar las buenas melodías. Y Steely Dan tiene esto sin ninguna duda. A pesar de que son las bandas dentro de este, creo que son la única banda, porque bueno, King Crimson tiene un disco que es 5 y tiene un disco en vivo que es 5 estrellas para mí. King Crimson and the Gizzard Wizard tiene Live at Red Rocks, que para mí es un disco en vivo 5 estrellas. Swans tiene un disco que es 5 estrellas y un disco en vivo que es 5 estrellas para mí también. Genesis no tiene ninguno de estos dos. Em, pero sí que tengo que reconocerlos porque tienen varias canciones 5 estrellas. Y Steven no tiene canciones que son 5 estrellas para mí. No creo que lleguen a ese estándar. Creo que son de las bandas acá que tienen uno de los productos más, podríamos decir, inconsistentes durante su edad de oro. Creo que hay discos que tienen como el Pretzel Logic que no me termina de cerrar, discos como el em, The Royal Scam, que creo que está ligeramente sobrevalorado, creo que es un disco con mucho material inconsistente, pero que tiene material que no se puede discutir y tienen bandas que tienen momentos que no se pueden discutir, momentos muy inspirados dentro de su carrera, canciones en algunos de sus discos que creo que no están entre sus mejores, discos como obviamente Katie Lied y Countdown Countdown to Ecstasy, como My Old School, como Bodhisattva, como Katie Lied, como Everyone's Gone to the Movies, como Bad Sneakers, como Black Sunday, temas muy grueros, muy también que se caracterizan por el carisma en las vocales y en la lírica de Steely Dan. Pero bueno, creo que indudablemente el highlight de Steely Dan y lo icónico de Steely Dan se puede resumir en sus dos álbumes. El primero de su Edad de Oro y su álbum debut, que es el Can't Buy a Thrill. Y el último de su Edad de Oro, podríamos decir, a pesar de que hay gente que considera que Gaucho sigue siendo parte de su Edad de Oro, sale bastante después de este disco. Pero bueno, este segundo disco es el Age. Age es uno de los discos más elementales del pop rock de la historia. Es el disco de Judge Rock, es el disco de rock ligero y técnicamente inspirado, de rock ligero y con una aproximación muy smooth, muy delicada, equivalente más o menos a lo que sería, alegóricamente, no exactamente, equivalente más o menos a lo que sería el smooth soul con el soul. Bueno, creo que el jazz rock hace eso un poco con el pop rock y lo trimea un poco, agarra y altera esas podríamos decir, no serán imperfecciones, porque no es que un disco sea menos perfecto por ser menos técnico o tener menos podríamos decir, genio composicional, que creo que es derechamente lo que hace Steely Dan en ella, pero creo que es más o menos así. Equivalentemente, un sonido mucho más pulido, un sonido mucho más brillante, mucho más sincrónico en todos sus aspectos, melodía, armonía, ritmo, carisma, em, lo emocional que pueden ser algunos de esos temas, a pesar de que es un disco que está muy emocionalmente creo que reconozco que Steven es una banda que está emocionalmente completamente desligada en sus temas. Es como una evaluación sincera y completamente emocional, podríamos decir que lo que se muestra es como una tercera persona viendo algo que pasa, es como una manera de observar, es casi una oda al voyeurismo, lo que hace Steely Dan. Em, pero la verdad, es mi banda del año porque simplemente es muy difícil sacarla de mi cabeza. Es muy difícil sacar Steely Dan de mi cabeza. Algunas veces tienen esos momentos que te agarran
y no te sueltan más y vas a quedarte con alguna de sus canciones puestas, ya sea alguna de Countdown to Ecstasy, ya sea alguna de Katy Light, ya sea incluso algunas de Royal Scam que tiene sus grandes canciones, ya sea Ricky Don't Lose That Number de The Pretzel Scam, alguna de todas las grandes canciones que hay en ella, Black Cow, Beg, Home at Last, Deacon Blues, ella, o algunas de las grandes canciones que tienen en Can't Buy a Thrill, como lo son Midnight Cruiser, como lo es Rain in the Years, como lo es Dirty Work, como lo es Do It Again. Sin duda, Steely Dan es mi grupo musical del año Fares 2025 y sin lugar a dudas es para mí una banda referencial en todo lo que es el pop rock y una de las bandas más históricas dentro del género. Seguimos con la banda o artista revelación del año 2025. Esto es algo mucho más temporal. Esto es donde califico proyectos que han sido lanzados este mismo año de ciertos artistas o bandas y digo cuál para mí ha sido el mejor. No tengo tanto para decir sobre estas bandas, así que solamente voy a limitarme a decir mi favorito y por qué. Creo que todos estos tienen calidad equivalente. Creo que tanto La vida era más corta de Miro J, como el Getting Killed de Geese, como el Lonely People with Power de Def Heaven, como el Iconoclast de Annabelle Hoswolf y el... me acabo de olvidar el nombre. No viene a mi cabeza el nombre del disco de Candelabro, pero también un gran disco de indie y de post-rock dentro de este año y uno de los discos para mí más emblemáticos y que señalan lo inspirada que puede estar la escena chilena. Qué bronca, ¿no? No se me aparece el nombre en la cabeza realmente. Pero en fin, creo que esta tampoco es una evaluación de la banda en general y de todo su catálogo, del artista en general y todo su catálogo. Es una evaluación de, para mí, el que supo sobresalir más dentro de este año y el que en todo su proyecto supo agarrar y traer una inspiración artística, podríamos decir, tremenda. Podríamos decir, algunas de las más consistentes, inspiradas y creo que referentes a futuro para artistas que quieran desarrollarse en ese mismo sonido, que incluso quieran salir de ese sonido, dentro de la música en general. Y si tengo que agarrar y elegir una de esas bandas, elijo sin ninguna duda a Anna von Hoswolf. Creo que el Iconoclasts es uno de los discos más inspirados que escuché dentro de los últimos 5 años. La verdad, la manera en la que combina podríamos decir, lo, la inspiración que tiene de géneros como el dark wave, que son muy abrasivos y alienantes, con la intención que tiene de hacer un disco redondamente art rockero, que agarra muchas de las influencias góticas que tiene, se puede escuchar algo de Siouxsie and the Banshees, algo de por ahí rock gótico un poco más reciente. No diría tanto de The Cure, que es una banda que siempre se caracterizó por estar en el borde del gothic rock y el dream pop. Em, Creo que podemos hacer una ligación entre este y proyectos de otras grandes artistas como lo son Lingua Ignota con el Sinner Get Ready de 2022, creo que era. 2021, no, 2021 era. Digo que no he escuchado, pero creo que por lo que entiendo tiene similaridades a este, pero creo que es muy difícil Sinner Get Ready que supere un disco de esta realmente tamaño de desarrollo, de la manera que tiene de explorar los distintos temas. Ana está tremenda como vocalista. Eh, la, la gran inspiración que toma de géneros como el jazz rock para temas como el Struggle with the Beast, temas también como el tema titular, creo que era del disco, la Iconoclast, The Iconoclast creo que era, pero es realmente para mí uno de los proyectos que más me sorprendió y que más me tomó, la verdad, desapercibido, porque es un disco al que fui sin ninguna expectativa, queriendo ver cómo es el sonido de este artista y lo siento algo muy fresco, algo muy novedoso. Y a pesar de que todos estos discos tienen algo de eso y tienen algo de desarrollo y tienen algo de inspiración, creo que Ana es la que más pudo plasmarlo. Em, Así que esa sería mi artista revelación del año Flores 2025, Anna von Hoswolf.
Seguimos con la canción del año, Fales 2025, en donde incluí, bueno, dos canciones, porque creo que a pesar de que no sea mi proyecto preferente, creo que sí tiene algunas de las mejores canciones que escuchamos este año y algunas de las más icónicas. Em, el Getting Kill the Geese, tenemos una canción de la Iconoclast, que es el Struggle with the Beast. Tenemos Berghain, que creo que es una de las mejores canciones de pop este año. Un collab entre Rosalía, Björk e Yves Tumor. Y también tenemos Amethyst de Death Heaven, una canción de post-metal y black gaze dentro de Lonely People with Power. Como anteriormente, y no porque tenga mucho que decir, sino porque son canciones, son eh, pequeñas representaciones, así que no creo que haya tanto para desarrollarse. Voy a decir simplemente la que me pareció, para mí, mi canción favorita del año, la canción que creo que está más artísticamente inspirada y que creo que se va a volver un clásico. Y esa para mí es Opais de Cocaine, de Geese. Creo que es una canción tan sentimental, tan emocional. Realmente me lleva al corazón la manera en la que tiene Winter de enunciar, de plasmar toda esa situación caótica, ese anhelo por una pareja que, a la que trata llegar, pero se nota que hay una especie de desconexión, una realmente degradación de una relación por la intención de sostenerla por todos modos de que se reafirmar, seguir con una manera de relacionarse, eh, pero a la misma manera cambiar y ser diferentes. Creo que el liricismo es algo que es, como en la mayoría del trabajo de Cameron Winter, algo increíble dentro de esta canción, pero la instrumentación no se queda atrás. Creo que es una gran canción de rock muy ligera, muy amena, con un poco de tintes psicodélicos, pero de verdad, Opaisu Cocaine me parece una tremenda, tremenda joya del indie rock y una canción que creo que va a estar en mis oídos por mucho, mucho tiempo más. Seguimos con la anteúltima categoría, que vamos a agarrar y también decir el mejor artista, la mejor banda en crecimiento de este año, Fales 2025. Em, y no tengo dudas de que el artista que más creció en mis ojos, a pesar de que todos estos crecieron, todos estos creo que me demostraron a través de cómo indagué más en sus proyectos y cómo indagué más en su sonido, que no les había dado la oportunidad que merecían y no les había dado la calificación que merecían y el reconocimiento que merecen dentro de su contexto histórico. Para mí, la banda en crecimiento, Fales 2025, una banda que va a seguir subiendo, espero, es The Stooges. Yo no entendí Funhouse en un inicio. No pensé que dentro del mundo del punk y del hard rock, bueno, no es una banda de punk en sí, es una banda de garage rock, pero una de las antecesoras del punk y una de las que más influenció el género, eh, The Stooges. Funhouse es un disco que no me apelaba completamente, que no tenía tan clara mi atracción a ellos como la tengo ahora. Y a través de reescuchar Funhouse y de escuchar uno de los mejores discos también que tienen, como lo es el Raw Power, pude encariñarme mucho más con el sonido de los Stooges, pude encariñarme mucho más con la manera de que tiene Iggy Pop de ser uno de los vocalistas más legendarios de toda la historia. Pude apreciar mucho más el rock pasposo, digamos, mucho más desligado de cualquier, podría ser inspiración técnica, pero que sigue siendo muy bien compuesto y muy bien hecho. La locura que emana Stooges dentro de la totalidad de su obra es algo tremendo. Y Funhouse en varias reescuchas me pareció un trabajo completamente centrado. Mencionando un poco también de cada otro artista, creo que Led Zeppelin tiene uno de los catálogos más elementales de una banda de blues y de hard rock dentro de
la historia del blues rock y del hard rock. Creo que el Led Zeppelin 4 es uno de los discos que más creció dentro de mi catálogo, porque sé reconocer ahora que es elemental la manera en que Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones agarran y se expresan a través de ese disco, a pesar de que tiene sus momentos más leves. Principalmente para mí los momentos un poco más folqueros creo que no terminan de cerrar, excepto por la increíble Going to California, que tiene ese lado más sencillo, más que toma del trabajo que hacían en el Led Zeppelin 3, evidentemente. Pero me parece que es un disco referencial, el Led Zeppelin 4, sin ninguna duda. The Who es una banda con la que me encariñé por Cuadrufinia. Creo que es un disco dentro de las rock óperas que está increíblemente centrado, que tiene a través de esa esquizofrenia colectiva, que es el concepto prácticamente del álbum lo que presenta, a través de un personaje representar las cuatro voces de la banda, eh, que llega a una redondez y una estructura, la verdad, muy buena y que tiene también esos pasajes hard rockeros muy memorables, como bueno, Love Rain Over Me o como em, The Real Me, eh, como 515 creo que era la canción, pero creo que es un disco con eh, varios momentos increíblemente memorables. Em, y a decir verdad, también su disco en vivo, Live at Leeds de 1970, creo que muestra la capacidad que tiene The Who de agarrar y a través de la performance de Roger Daltrey y la manera que tiene Pete Townshend de sentir la guitarra y em, de explorar todos los sueños que puede tener, para mí sin ninguna duda uno de los mejores discos en vivo también de la historia y una de las mejores performances en vivo, la de esas cinco canciones de Young Man Blues, que creo que es una de las mejores actuaciones dentro de la historia de las actuaciones en vivo del blues y del hard rock. También la increíble medley de My Generation y la performance corta pero increíblemente inspirada, increíblemente catchy, increíblemente icónica de Substitute, que es un tema del mod trasladado a un contexto hard y garage rockero muy incesante y muy, em, para mí, elemental. También en gran crecimiento. Por otro lado, FX Twin, al haber escuchado varios de sus proyectos, me decidí por poner Dracus como para mí su disco más emblemático, el disco que muestra el potencial artístico que tiene. Porque a pesar de que sus otros discos tienen también una muy buena expresión y mucha influencia sobre la música electrónica, el Dracus para mí tiene esa capacidad dialéctica de explorar varios sonidos, como siempre lo hizo Big Twin, de explorar el drum and bass, explorar el IDM, explorar diferentes texturas y combinarlo con algo que está completamente en las antípodas, uno podría creer, de la música electrónica, como es la música clásica, y hacerlas confluir y conectar a través de la estructura del disco, a través de las canciones mismas, de una manera genial. También tengo que mencionar sus discos mucho más ácidos, como lo pueden ser el I Care Because You Do, con temas increíbles como el Apollo Balsan. Eh, Me hacen también apreciar mucho más su trabajo y su versatilidad como compositor. Y el Selected Ambient Words Volume 2, que es otro disco que escuché repetidamente, a pesar de que tiene demasiadas canciones, tiene también una de las mejores canciones y más increíblemente, podríamos decir, etéreas dentro del género del ambiente. Y por último, una mención a Marvin Gaye, representado por What's Going On, que es el disco del que escuché repetidamente. What's Going On es un disco que al principio no le tenía tanta estima, pero al reescucharlo veo algunas de las mejores actuaciones, algunas de las mejores composiciones dentro del género del smooth soul y del R&B en general, diría yo. Eh, y que se siente también la intensidad y la manera en la que Marvin Gaye expresa toda una serie de conflictos sociales y personales a través de música increíblemente, podríamos decir, soleada en cuanto al sentido del humor que tiene, ¿no? No de gracia, pero sí de un fuerte sentido de paz, es lo que trae el Watson. Em,
Habiendo terminado mis pequeñas menciones, la de Marvin Gaye fue un poco más pequeña porque solo pude escuchar uno de los discos de él, solo me centré en el What's Going On para hablar, pero creo que creció bastante dentro de mis reescuchas. The Stooges para mí sin duda sigue siendo la banda en crecimiento que tuve en el año 2025. Y por último, el pringado del año Fares 2025. Estos son artistas que tuvieron lanzamientos importantes el año anterior, el 2024. Todos representados acá, la cover de los discos. La mayoría de álbumes de estudio, el de Swan sí que es un live álbum, como el live rock. Pero todos estos artistas sacaron discos relativamente, cada uno en su propia sección, críticamente aclamados. Y mi intención es agarrar y señalar cuál de estos se merece el mayor reconocimiento. Nadie acertó con el artista que quiero reconocer y me sorprende un poco. Porque está bien, yo hablo mucho de Cameron Winter porque es una artista que estuve escuchando mucho recientemente y porque escucho algunas de sus canciones bastante seguido. Hablo bastante de Jordi Grip porque creo que es un artista que tiene uno de los artistas más técnicos de la actualidad y uno de los artistas que tiene un sentido de la composición eh, más inspirado de la actualidad. Pero el brincado del año Fales 2025 es sin ninguna duda, sin lugar ninguna absoluta duda, Magdalena Bay. Magdalena Bay tiene en el Imaginal Disc una de las joyas de los últimos años, un disco de neopsicodelia increíblemente bien pensado, increíblemente bien redondeado. Cry for Me es sin duda una de las canciones dentro de estos últimos 5 años, debe ser top 3 canciones dentro de los últimos 5 años, sin ninguna duda. Eh, Recontra disquera, con esas grandes influencias de ABBA, evidentemente, y muy emocional, muy apelativa. La verdad, en el Imaginal Disc, a mí ya me gustaba mucho el disco que tenían el... ¿cómo era? Um, Me he olvidado del título de este disco, el que tenía temas como You Lose. Em, ¿Cómo era este disco de ellos? Porque no quiero agarrar. Eh, el Mercurial World. A mí ya me gustaba bastante. Mira que está entre mis discos favoritos del 2021, pero sin ninguna duda creo que es un disco de mucho aclamo. Pero em, es que el Imaginal Disc es una locura. Es una locura de disco de pop, es una locura de disco de rock, es una locura de disco de neopsicodelia. Es la verdad complejo dejarlo con un género que no sea ni psicodelia y encasillarlo dentro de una de las dos categorías, porque es un disco muy cambiante que puede agarrar y explorar intensidades mucho más rockeras, intensidades mucho más ligeras y poperas a través de toda su duración. Em, Sería justo por ahí catalogarlo como un disco de pop rock, a pesar de que no creo que sea un género que está muy bien representado. Por ahí como un disco de pop y un disco de rock de diferentes formas, no sé. Por ahí, no sé, indie rock y pop psicodélico, o soft rock y, no sé, dream pop, no sé. Pero sin ninguna duda creo que el Imaginal Disc de Magdalena Bay y Magdalena Bay como banda es una de las bandas más celebrables del 2024 y una de las bandas que se lleva todos mis halagos y que considero que el genio compositor de Mika Tenenbaum y de su compañero es algo tremendo y tremendamente válido. Muy bien, como último, algunos de ustedes hicieron una encuesta que predecía, em, vamos a ponerle 2026, vamos a decir que no fue un error, eh, y eligieron predecir y decir, bueno, ¿qué es lo que va a elegir Fale? ¿Qué es, a dónde están los votos? Como una apuesta de los Oscars, como una apuesta donde dicen cuál va a ser la mejor película, cuál es esto. Bueno, lo hicieron pero conmigo. A pedido mío, obviamente. Eh, Nadie estuvo en lo correcto. Nadie agarró y llegó a mínimo 50%, así que no considero ninguno de ustedes ganadores. La mayoría sacó 2 de 6. La verdad, me sorprende que Canes haya llegado a un 2 de 6. Onda, gran laburo. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? No hay ganadores. Se equivocaron en la mayoría. No aprobaron la prueba. Disculpen, no me conocen. No conocen mi gusto musical. No lo predijeron. Pero muy bien. Habiendo terminado esto, muchas gracias a todos por haber visto la entrega de premios Fales 2025.
Esperemos hacer esto de vuelta a finales de este año 2026, en donde estoy grabando esto actualmente el 2 de enero de 2026, y tener muchos artistas a los que grabar y muchas más cosas de las que hablar y una mejor categoría que el premio Pringao para exponer. Saludos, gracias por ver. Estos fueron los premios Fares de Oro 2025.